Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Laura, al Espacio NAN y a la Fundación ONCE por darnos esta oportunidad de compartir bueno, pues una serie de conocimientos que hemos ido adquiriendo en esto de la domótica, en concreto hoy el tema de la domótica. Yo os vengo a exponer una presentación que habla de eso, de domótica y de un concepto que es el Smarter Life. Iremos viendo luego por qué la hemos llamado Smarter y no Smart Life, ¿vale? Bueno, esto de alguna manera a mí me gusta llamarlo nuestra red neuronal, ¿no? La capacidad que tenemos, ¿no?, de hablar, los diferentes estudios que tenemos, que trabajamos en sitios tan diversos como Europa, ya de hecho con proyectos en más de medio mundo, y con estudios en Europa, en Asia y en Oriente Medio. Antes de nada, y pasando ya, a nosotros nos conoce la gente mayormente por la cantidad de proyectos que tenemos en retail, pero nuestro portfolio va un poquito más allá y somos bastante más transversales que eso. Tenemos muchos proyectos de residencial, de transporte, de oficina y hostelería. Antes de hablar de los procesos de automatización, que es un poco de lo que va, o de lo que nosotros entendemos que va todo esto, me gustaría que todos reflexionáramos juntos sobre una palabra muy importante que es la autonomía, ¿no? Pensemos por un segundo qué es lo que pensamos cada uno de nosotros que es esa autonomía. Os dejo ese segundo y os cuento yo un poco lo que pienso yo. La autonomía al final es una palabra que viene del griego, de la palabra autónomos, y significa algo con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Esto va a ser básico de cara a todos esos procesos de automatización y las diferentes escalas que estos van a tener. Aprovechando este foro en el que estamos, es algo básico para poder entender las necesidades de la gente con discapacidades. Y es una necesidad de los arquitectos apostar por arquitecturas que fomenten esa autonomía. De alguna manera, la autonomía, empezando por las diferentes... creo que estos procesos de automatización no tienen sentido si no los explicamos en sus diferentes escalas. Hay escalas, la escala de urbótica que aplica un poco más a la ciudad, la escala de inmótica que aplica a los edificios y la domótica, que es la que vamos a intentar hablar un poquito más en profundidad durante esta presentación. Muchísimos se nos ocurren. Quizá urbótica es un concepto un poquito desfasado, o no un poquito desfasado, pero con el que no estamos tan en contacto hoy. Hoy hablamos más del concepto de Smart Cities, ¿verdad? Ya varios de nuestros compañeros ya han utilizado ese concepto. Sin embargo, a mí me gustaría andar un poquito más en cuál es la diferencia o qué ha cambiado en el tiempo para que empecemos a hablar de esa urbótica, de esas Smart Cities cuando hablamos anteriormente de urbótica. Muchísimos conocemos procesos de automatización dentro de nuestras ciudades. Nos podemos imaginar, por ejemplo, el sistema que regula los semáforos en todas nuestras ciudades. Está presente desde hace pues décadas y décadas. Sin embargo, la evolución de hoy nos dice que tenemos mucha más capacidad de absorber información y eso se ha transformado en algo completamente diferente. Ahora tenemos en las Smart Cities una capacidad de analizar toda esa información en tiempo real y crear mapas de calor de por dónde se producen todos esos, o cómo coinciden todas esas situaciones dentro del tráfico de la ciudad. ¿Qué nos lleva esto? A analizar. Después de analizar, tenemos con toda esa información la capacidad de predecir, es decir, estamos aprendiendo. A base de esto, al final, lo que tenemos, podemos hablar de automatización por todas esas cosas. Es decir, porque primero tenemos un proceso de análisis, luego un proceso de anticipación, y de ahí es donde surge la autonomía y la automatización. Todo esto es la sala o la antesala, de alguna manera, a esos procesos de accesibilidad que necesitamos meter dentro de nuestras ciudades para hacerlas infinitamente más accesibles. A escala de un edificio, pues se produce algo muy parecido. Si pensamos en las formas en las que aparcábamos hace muy pocos años, los únicos procesos de autonomía que tenían nuestros edificios era la capacidad de pasar una tarjetita por una zona que nos abría una barrera y que simplemente eliminaba un control. Hoy por hoy tenemos la capacidad de ver en qué hora funciona un parking, qué capacidad tiene ese parking, cuándo se están ocupando y podemos predecir los usos diferentes que vaya a tener el propio parking. A nivel de la escala doméstica empezamos a tener
infinidad de capacidades. Cuando antes teníamos a lo mejor gadgets dentro de, de nuestras casas en las que éramos capaces de automatizar un par de sistemas, como por ejemplo podría ser el que regula, el termostato que regula la temperatura, ahora mismo estamos hablando fácilmente de entre 15 y 20 de media en las viviendas y no nos damos cuenta. Es decir, todos estos son procesos escalables. Me gustaría que viéramos un poco y que andáramos un poquito en esto de los procesos de automatización y cómo eran en el pasado, ¿no? Vamos a ir un paso hacia atrás para ver cómo eran estos procesos en el pasado. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute. C'est une surprise. Vraiment. Je m'y attendais Viens, pas. viens voir. On va la faire fonctionner en passant devant tout. Et voilà, plus besoin de clé. C'est bien comme ça que la voulait, dis-moi. Tu es content? Attends. Joyeux anniversaire. Une neuve. Eh oui. Oh. Oh, elle est formidable. Oh, qu'elle est belle. Attends, je monte à côté de toi. Oh, Daki! Viens ici. Je suis sûre que c'est lui. Daki, Tu comprends, il faut qu'il repasse dans le rayon. Daki, veux-tu venir ici? Daki. Allez. Ah, il passe. Allons, Daki, viens. Daki! Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, écoute. Bueno, esto simplemente era a modo cómico me acordé en algún momento de este clip, de esta película que vi en su momento, que era una crítica al modernismo, ¿no? Y a esos primeros procesos de automatización que veíamos a escala doméstica en nuestras viviendas. Aquí es un poquito ácido, ¿no? Y nos hablaba un poco pues, de eso, ¿no? de qué es lo que ocurría. Y yo me acuerdo un poco, pues al final, pensando, eran procesos un tanto complejos. Eran al final procesos muy específicos y eran prácticamente un traje a medida. No existían prácticamente profesionales, no existían lenguajes ni existían entornos donde estos procesos pudieran hacerse de una forma eficiente. Y al final no tenían ningún tipo de sensibilidad a nivel de accesibilidad. Eran eso, eran al final trajes a medida. ¿Qué ha cambiado dentro de todos esos procesos de automatización? Pues quizá hablando de una forma antropológica, los primeros que hemos cambiado hemos sido nosotros. No somos esa sociedad en ese momento. Empieza a cambiar nuestra relación también con el entorno físico. Empiezan a cambiar los lenguajes y plataformas que utilizamos los profesionales para introducir eso en la vida diaria. Empiezan a cambiar conceptos como la accesibilidad a nuestras viviendas. Empezamos, gracias a foros como este también, empezamos a ser mucho más conscientes de las necesidades de algunos colectivos y las nuestras propias en algunas etapas de nuestra vida. Y el concepto sobre el que incidiremos bastante luego, que es el smarter, ¿vale? Nace una nueva, por decirlo, empiezan a existir los primeros nativos digitales que tienen prácticamente una desconexión con el mundo analógico y empiezan a nacer esos primeros que yo llamo nativos digitales, pero que son el humus digitales. Y alguna gente que se dedica a estudiar el mundo de la antropología empieza a referirse a ellos así. Llevamos muchas veces el cerebro, ya lo llevamos algunas veces, o una parte de nuestro cerebro en la mano o en nuestro bolsillo. Ha cambiado nuestra relación con el entorno físico. Ha cambiado de una relación parasitaria a una relación simbiótica, pero por una emergencia climática. Y ahora empiezan a aparecer unos procesos de descarbonización y una cultura de la sostenibilidad. Esa cultura de la sostenibilidad está naciendo de una necesidad, es decir, de esa necesidad empieza a aparecer una oportunidad. Y de esa pues salen muchas ramas, salen las ramas de las certificaciones diferentes que tenemos, las primeras normativas de accesibilidad, nos hacen mucho más conscientes de nuestra relación con el entorno, pero de esto también empiezan a aparecer algunos problemas. Los aumentos de los costes de energía, conceptos que hasta ahora no habíamos valorado nunca, como es la pobreza energética. Empiezan a existir los primeros pobres energéticos. Pero también empiezan a aparecer nuevos conceptos que son increíblemente interesantes, como puede ser la independencia energética. La no dependencia ya de combustibles fósiles, la capacidad de producir tu propia energía. De eso que hablamos, de que esta necesidad empieza a aparecer una oportunidad. Han cambiado muchísimo los lenguajes y plataformas que utilizamos los profesionales. Hay una estandarización de procesos a nivel de domotización brutal.
empezamos a tener muchos de los lenguajes que utilizan esos gadgets que empiezan a comunicarse unos con otros son de plataforma abierta. Esto ha sido la base para que empecemos a tener interconexión. Se me ocurre en los protocolos X10, pues los protocolos X10 es el equivalente en muchos de estos gadgets a los sistemas operativos Android que tienen muchos de nuestros teléfonos. Las plataformas BIM, ¿vale? Los profesionales ahora tenemos un lenguaje global donde volcamos toda la información. Todos nuestros consultores empiezan a hablar ese lenguaje, el lenguaje BIM. Todo empieza a estar en un solo sitio. Y esos procesos de microdomotización de los que yo os hablaba antes. Cada vez tenemos más sensores en nuestra vivienda y más capacidad de generar información dentro de nuestra vivienda. Hablamos un lenguaje más global. Existen muchísimos retos que nos quedan todavía. Tenemos entornos más sensibles con conceptos como la accesibilidad, porque empieza a haber unas primeras normativas, pero todavía nos queda un trabajo ingente. Ahora sí que vemos la integración de muchos de estos en nuestras viviendas, a nivel de climatización, iluminación, el control de puertas, el de ventanas, el de electrodoméstico, muchos de estos ya están. Nuestros sistemas de seguridad, el de control de acceso, todavía muchas de estas normativas tienen que seguir evolucionando. Aquí en este sí que me gustaría incidir y parar durante un segundo para que veamos dónde se produce el salto cualitativo a nivel de funcionamiento de todos estos elementos. La capacidad, tres conceptos fundamentales. El Internet of Things, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial de borde y el Deep Learning. ¿Por qué todo esto ha hecho que estemos viviendo un cambio exponencial, que estemos viviendo de alguna manera una nueva revolución industrial? Lo han conseguido porque el Internet of Things empieza a hacer que todos estos aparatos que tenemos empiecen a perder dependencia de Internet. Ahora mismo existe de todos esos elementos que teníamos hasta ahora mismo en nuestras viviendas, existía una dependencia brutal de cara a Internet. Si no tenían conexión todos estos aparatos a Internet, es decir, por hablarlo de una forma burda, si alguien cortaba el cable, todos estos sistemas se caían. Y esto ha cambiado. Es decir, ahora muchos de estos elementos empiezan a hablarse entre ellos. Y lo interesante, ya lo ha comentado alguno de mis compañeros antes, es que empiezan a generar redes. Todas estas redes se hablan entre ellas y ellas producen información a unos niveles que no habíamos experimentado antes. Todo esto, sumado a una evolución de la inteligencia artificial lleva con nosotros desde 1950. No es ningún concepto nuevo, pero es ahora cuando esta inteligencia artificial ha dado un salto. El Machine Learning empezó, que es el predecesor del Deep Learning, empezó a funcionar en los años 80. La gran diferencia de este es que necesitaba una intervención humana. Necesitaba una intervención humana para enseñar a la máquina a aprender. El cambio gigantesco es que el Deep Learning no la necesita. El Deep Learning necesita mucha menos intervención humana. El Deep Learning es mucho más independiente. Dos cambios fundamentales. La cantidad de información que tenemos hoy en día, más la capacidad de procesamiento, han hecho que el Deep Learning sea ya un arma, entre comillas, autómata. En todos los sentidos, claro. La inteligencia artificial at the edge, la inteligencia artificial de borde, lo que ha dotado es de esa capacidad a todos estos elementos que tenemos en nuestras viviendas o los que empezamos a ver ya en nuestros entornos más cercanos. Por poneros un ejemplo, y lo que los hace independientes es que ya toman decisiones sin conexión a Internet. Imaginemos los coches autónomos. Todos estos coches autónomos están dotados de esta inteligencia artificial de borde. Tienen que tomar decisiones en microsegundos. Decisiones que hacen que funcionen o que no funcionen. Pero esto es importantísimo. Todo esto ha hecho que vayamos a vivir una auténtica revolución. ¿Dónde estamos hoy? Os quiero enseñar un caso en el que nosotros nos hemos envuelto hoy. Os quiero enseñar el entorno, los lenguajes y plataformas que hemos utilizado, por qué promueve esa accesibilidad y por qué empieza a utilizar estas inteligencias artificiales. Por desgracia no os puedo enseñar imágenes reales por una cuestión de confidencialidad. No os podemos enseñar imágenes reales del proyecto, pero se trata de un proyecto donde se quiere hacer la gestión en paralelo. Desde una zona cercana se quiere hacer la gestión inteligente de 12 viviendas de lujo. Estas viviendas, la forma interesante en la que hemos desplegado aquí la domótica, inteligencia artificial y todas estas tecnologías, en la centralización de servicios y mantenimiento. ¿Por qué digo interesante? Porque ahora, mientras veíamos anteriormente cómo había que adaptar prácticamente la arquitectura
a la tecnología que existía en ese momento, es ahora la tecnología la que se adapta a cualquier casuística. En ese sentido, aquí damos cabida a prácticamente muchísimos perfiles de gente diferente que va a vivir y muy variopinta que va a vivir en estas viviendas de lujo que vamos a desarrollar. Tenemos hasta gente con movilidad reducida, hasta gente que no va a vivir allí, que simplemente la utiliza como una inversión y lo que quiere es la capacidad, la versatilidad de poder cambiar el perfil del tipo de vivienda, ¿vale?, para la gente que vaya a ir acudiendo, pudiendo alquilar una habitación, pudiendo alquilar 2, pudiendo alquilar 3, es decir, perfiles muy diversos. Existe una automatización y una centralización completa de la energética y de consumos. Es decir, las métricas, por ejemplo, hasta ahora mismo que nos daban otra serie de sistemas son métricas reales ahora. Tenemos detección y actuación en caso de fugas de gas, de incendios, de inundaciones. Tenemos la capacidad de automatizar sistemas de iluminación. Hay un control de seguridad y de acceso remoto que podemos trabajar y gestionar también directamente desde aquí. Y teleasistencia, está muy importante, es decir, tenemos un servicio con gente preparada que teleasiste en función de las necesidades que tengan todas estas personas que van a vivir en estas viviendas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo vemos que hay una influencia de esta automatización en el entorno? Tenemos unos sistemas de estaciones meteorológicas gestionadas. Estas estaciones meteorológicas nos van a servir para crear diferentes tipos y perfiles de controles de sistema, por ejemplo, de riego. Pero tenemos una gestión integral del agua. Ahora esta gestión integral del agua hace que, por ejemplo, podamos controlar la cantidad de agua que llueve, nos la traemos a un aljibe y esta agua la reutilizamos de nuevo para volver, en el caso en el que sea necesario, a volver a regar. Reutilizamos todo el agua de duchas, por poner otro ejemplo, la filtramos, la tratamos y es el agua que vamos a utilizar para todas nuestras cisternas. Tenemos un sistema de tratamiento de aguas que nos asegura 48 horas de funcionamiento de agua potable. Y en función de todo esto, ¿vale?, y con mediciones inteligentes y un sistema de geotermia, ¿vale?, utilizamos en general un sistema mucho más respetuoso con el medio ambiente. Estas viviendas, me gusta hacer una comparación, ¿no?, con aquí un poco filosófica, ¿no?, porque yo me imagino cómo deberían de ser las viviendas del futuro. Es muy caro hacer una vivienda completamente adaptada. De esto tenemos que ser conscientes, ¿vale? La tecnología, los medios que tenemos ahora mismo hacen que una vivienda completamente adaptada a una persona con necesidades o a una persona con discapacidades es muy cara. Pero tenemos la posibilidad de dejar preparada todos los procesos y todas las necesidades, ¿vale? Podemos hacer esa que llamo yo casa semilla. Casa que todavía no está completamente adaptada, pero que podría llegar a adaptarse en un momento dado. Todas están pensadas en ese proceso. Están pensados fosos de ascensores, están pensados rutas de accesibilidad para todos los rincones de la vivienda. Y por ir terminando, todo esto ha sido posible gracias a que tenemos las plataformas BIM. Es decir, hemos ganado muchísimo en capacidad de coordinación. Hemos ganado muchísimo gracias a que existen estándares como el KNX y el X10 que prácticamente copan el 70 o el 80% del mercado actualmente. Es decir, hay muchas facilidades para poder hacerlo. Pero esto no habría sido posible si todos los diferentes consultores no hubiéramos tenido este lenguaje global y plataformas BIM. Para terminar, todo esto nos trae las capacidades de nuestra vivienda hoy en día a un nuevo nivel, pero todavía no somos todavía conscientes de a qué nivel lo llevará en el futuro, con pequeñas actualizaciones, porque muchos de estos sistemas que utilizamos de domotización utilizan simplemente nuestra red eléctrica. Y esa red eléctrica va a estar siempre prácticamente accesible en cada una de las estancias de la vivienda. Por último, me gustaría contaros un poco de qué va esto de las fortalezas que yo veo, de las posibles debilidades, amenazas que existen en el futuro. Can you demonstrate some of the systems within the house? Sure. Voice command. Good morning. Now, who is she? That's the voice of our computer. She's tied in through the house, and she recognizes only the voices of the homeowners. So only your voice? That's correct. Well, what else does she do? Let me show you. Evening party. The evening party lighting mode is now set. That's incredible. She's dimmed the lights. She's got music coming through these loudspeakers. Amazing. What else?
Privacy mode. Now closed. That's amazing. She's closed these blinds here. Unlocked door. Home secured. Unlocked door. The home is secured. It's fine. Unsecure the home. I'm afraid I can't. Parental controls are enabled. You can't just lock me in here. What happens if they don't come back? Your smart home is designed to be self-sustainable for 635 days in the perimeter sensor detected. Front entrance. Please confirm. Stop! Perimeter sensor detected. Front entrance. Please confirm. Open door. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. 6. 6. 16. 4. 16. 4. 4. Correction. 16. Hallo. Oh, hej William. Går det bra? Up. Nej, down. Lights down. Bueno, esto simplemente es, en síntesis, hablar de algunas de las amenazas que nos plantea toda esta evolución, ¿no? que es cómo interfieren con nuestra privacidad y con nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿no? Cuando dejamos nuestras decisiones en manos de alguien más. Simplemente deciros que esto no es un proceso nuevo, es decir, que esto lleva desde los años 80 y ya teníamos procesos de automatización en ese momento. Y la nota graciosa, pues lo que estáis viendo último, ¿no? Es que todo esto necesita todavía y que hay procesos de aprendizaje en todo esto. Así que muchas gracias.